Buen día, mi nombre es Miriam Cruz y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este seminario web titulado Análisis de brechas y vulnerabilidades en la gestión de riesgos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Luis, buen día, cedo la palabra. Gracias, Miriam. Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web, en donde vamos a ver de manera rápida eh, en qué consiste principalmente. Bueno, vamos a iniciar con temas conceptuales para entrar en contexto y ver cómo al final identificar y cerrar las brechas, tanto pues, en los activos de información que tenemos en nuestros sistemas de información dentro de las organizaciones, como en los controles que ya se tienen identificados. Bien, pues bueno, voy a iniciar remarcando pues un hecho que todos estamos conscientes de ello y lo hemos estado viviendo en los últimos años. Este hecho es, pues, obviamente, es ese gran crecimiento que han tenido y que hemos percibido en relación al uso de las infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones en la mayoría de las organizaciones. Esto, pues bueno, debido a que la mayoría de las organizaciones son cada vez más dependientes de las tecnologías de la información y comunicaciones. Piensen, volteen a ver cualquier organización del tamaño que sean pues, sin importar el mercado al que se dediquen, y todas en algún momento hacen uso de tecnologías de la información en mayor o menor medida, pero cada vez son más dependientes las organizaciones de estas tecnologías de la información y comunicaciones. Es por esto que, pues obviamente ha aumentado la necesidad de las organizaciones, de los individuos que colaboran dentro de ellas, para proteger la información que es procesada, transmitida y almacenada dentro de esta infraestructura de tecnología de la información. Eh, Bien, esta necesidad pues ha puesto a la vista de todas las organizaciones los tres objetivos centrales de la seguridad de la información: con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. No quiere decir que sean los únicos objetivos relacionados con la seguridad de la información, pero bueno, son los más, digamos, los más relevantes o los más importantes en un inicio, ¿no? Bien, en general, estos tres objetivos son la principal preocupación en cuanto a la protección que buscan las organizaciones. Y la misión principal que tiene la gestión de riesgos de seguridad de la información puede interpretarse como que está en la búsqueda de garantizar que la información solamente sea accesible para aquellas personas autorizadas a hacerlo, que también se salvaguarde la veracidad y la amplitud de la información a ser procesada, almacenada, recuperada, y que además se asegure que los usuarios autorizados tengan acceso a los componentes de los sistemas de información y a la propia información en el momento en el que lo requiera. Entonces, bueno, principalmente eh, cuando implementamos una gestión de riesgos dentro de una organización, lo que se busca, obviamente, al aplicar un proceso de gestión de riesgos, lo que se busca es garantizar que al menos estos tres componentes, estos tres objetivos, estén en un nivel aceptable para la organización, de acuerdo al nivel de criticidad, al nivel de severidad que tiene la información que se maneja dentro de los propios sistemas de información. Bien, ahora, en cuanto a... Permítame. Ok, perdón. Eh, Bien, pues bueno, para que estos objetivos de seguridad de la información se cubran en un nivel aceptable, las organizaciones deben aplicar técnicas de protección basadas en metodologías especializadas para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y voy a estar recalcando siempre esto, ¿no? Sabemos que la gestión de riesgos es muy amplia.
La gestión de riesgos se aplica en cualquier tipo de organización, del tamaño que sea, y la gestión de riesgos se especializa en los objetivos que tiene cada una de estas organizaciones. Se hace gestión de riesgos en temas financieros, se hace gestión de riesgos en temas de ventas, se hace gestión de riesgos en temas legales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la gestión de riesgos tiene un proceso general que aplica a todos estos tipos de organizaciones, pero en particular para la gestión de riesgos en temas de seguridad de la información, nos vamos a enfocar principalmente en estos tres objetivos que acabo de mencionar. Eh, Bien, entonces, para que estos objetivos de seguridad de la información se cubran en un nivel aceptable, las organizaciones tienen que aplicar técnicas de protección basadas en metodologías especializadas para gestión de riesgos en seguridad de la información, y esta gestión de riesgos pues desempeña un papel fundamental en la protección de la información. Esta gestión de riesgos la podemos definir, gestión de riesgos de seguridad de la información, la podemos definir como un proceso lógico y analítico que está encargado de identificar riesgos, tomar medidas para reducirlos a un nivel aceptable. Y ese nivel aceptable va a depender de cada una de las organizaciones. Cada una de las organizaciones va a tratar esos niveles de riesgo de manera diferente. Cada organización va a tener un nivel definido en el cual puede tolerar o tiene que actuar en relación a los riesgos que está identificando. Bien, ok. Bien, entonces los riesgos de seguridad de la información se deben de gestionar o se gestionan mediante la identificación de las debilidades de los activos de información involucrados en el ciclo de vida de la información que forma parte de esos sistemas dentro de las mismas organizaciones. También se gestionan mediante la identificación, eh, análisis y evaluación de amenazas a los que la información sensible y los activos de la información asociados a esa información están expuestos, es decir, estos activos de información que forman parte del ciclo de vida de la información dentro de los sistemas de información en una organización. También se gestionan mediante la selección de salvaguardas para el tratamiento o la mitigación de los riesgos, principalmente la mitigación, pero bueno, salvaguardas para tratar de manera más general esos riesgos identificados, y además se gestionan también mediante el desarrollo, implementación y puesta a prueba de planes de contingencia y reanudación de operaciones. Es decir, la gestión de riesgos se va a enfocar en identificar, en medir el nivel de riesgo al que estamos expuestos o al que están expuestos los activos de información y la información relacionada, y establecer esas salvaguardas que le permitan a la organización minimizar la probabilidad de que el riesgo se materialice, pero si a pesar de eso el riesgo se materializa, entonces hay que estar preparado con planes de contingencia, planes de reanudación de operaciones para que el impacto generado por ese incidente, por la materialización de ese riesgo, pues sea menor. Bien. Bien, también, pues bueno, para gestionar los riesgos de seguridad de la información es preciso identificar la magnitud o el impacto de los daños causados por la amenaza. La amenaza haciendo uso de una debilidad o una vulnerabilidad de algún activo de información. También a través de, obviamente, identificar y dimensionar las causas o eventos con el potencial de generar daños a los activos de información, y definir qué hacer ante la materialización del riesgo.
La evaluación de amenazas, vulnerabilidades, frecuencia y consecuencias, y con otros nombres como lo podemos ver en diferentes marcos relacionados con la gestión de riesgos de seguridad de la información, se hace referencia a las amenazas, a las vulnerabilidades, a la probabilidad y al impacto, y esto en conjunto constituyen los factores que contribuyen con el riesgo. Esto al final es un mecanismo para gestionar los riesgos. Identificando estos diferentes factores, identificamos el nivel de riesgo al que están expuestos los elementos o los activos de información, la información propia, y a partir de ello la organización puede actuar. Además, otros mecanismos que las organizaciones pueden usar para gestionar los riesgos son, por ejemplo, y digo, son algunos, simplemente algunos ejemplos, hay muchas otras formas que contribuyen con la gestión de riesgos eficaz. Uno de ellos es educar y generar conciencia en los colaboradores y las partes interesadas. Y bueno, este es uno de los mecanismos que nunca debemos dejar de lado, ¿no? Es el generar la conciencia, el capacitar, el educar a todas aquellas personas que tienen contacto con la información en alguna parte del ciclo de vida de la información es sumamente relevante. La mayoría de los incidentes de seguridad de la información, de la materialización de los riesgos en relación a la misma, parten del desconocimiento del tipo de información que se está manejando, ¿no? Entonces, esa educación y esa generación de conciencia en los colaboradores es una de las salvaguardas más importantes que debemos de mantener. Otra forma de gestionar los riesgos es documentar e implementar políticas de seguridad que cubran todos los aspectos de seguridad de la información requeridos por la información. En la medida en la que se hace obligatorio y forzoso el ejecutar y el gestionar o el manejar la información de cierta forma, obliga o lleva a los colaboradores, en general a las partes interesadas relacionadas con esa información, a tener un buen manejo de la misma, ¿no? Y exponerlo a menos amenazas, a cerrar brechas, a minimizar las debilidades que tienen los activos de información y por lo tanto a disminuir la probabilidad de que se materialice un riesgo. También establecer normas operativas en relación a todos los activos de información que forman parte de ese ciclo de vida de la información, y además generar y mantener toda la documentación técnica que sea necesaria para operar adecuadamente los diferentes elementos de la infraestructura. Bien. Em, Ahora, hablé ya de eh, diferentes factores que contribuyen al riesgo. Uno de ellos es identificar las amenazas que están ahí pues, latentes, esperando la oportunidad de hacer uso de alguna debilidad o alguna vulnerabilidad de los activos de información, y en ese sentido generar materializar un riesgo y obviamente generar una consecuencia. Entonces, bueno, esos factores son parte del análisis de riesgos, son parte de este proceso de gestión de riesgos, y para conocer el nivel de riesgo al que están expuestos los activos de información, pues es necesario identificar todos estos factores que contribuyen con el mismo. Bien, bien, existen varios estándares de gestión, marcos y estándares de gestión de riesgos de seguridad de la información, entre los que se pueden destacar, porque son los más utilizados a nivel internacional, hablando de estándares para este tema de gestión de riesgos de seguridad de la información. Por ejemplo, está el estándar NIST 800-37, que habla del establecimiento de un marco de gestión de riesgos
que, bueno, surge en Estados Unidos y su aplicación inicial era para todas aquellas dependencias de gobierno que manejan información eh, sensible para la nación, en particular para Estados Unidos. Y bueno, de ahí se empieza a desprender y es aplicable a cualquier tipo de organización. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, la ISO IEC 27005, que es parte de la familia de ISO IEC 27000 de seguridad de la información, pero en particular habla de un proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información. Y también tenemos la ISO 31000, que ahí es donde se expone un proceso general de gestión de riesgos, un proceso de gestión de riesgos que puede ser utilizado en cualquier tipo de organización y para cualquier fin que la organización lo requiera, ¿no? Esta ISO 31000 es la base de la ISO IEC 27005 y pues bueno, en ese sentido son algunos ejemplos de estándares relacionados con la gestión de riesgos de seguridad de la información. Pero bueno, a pesar de que estos marcos y estándares y los procesos o pasos definidos dentro de los mismos son distintos en cuanto al detalle, tienen ciertos elementos en común. Al final lo que buscan es identificar esos factores que contribuyen con el riesgo, eh, determinar cuál es el nivel de riesgo al que están expuestos los activos de información, definir cuáles son las salvaguardas que van a llevar a minimizar o a tratar de alguna manera esos riesgos y comunicar los mismos. Entonces, bueno, estos elementos que tienen en común la mayoría de los marcos y estándares van en relación a la identificación de los activos críticos. Primero que nada, pues tenemos que saber sobre quién vamos a realizar esta evaluación o este análisis. Eh, Resulta difícil hacer en la mayoría de las organizaciones por el tamaño que tienen y la cantidad de activos de información que se maneja, resulta complicado, costoso hacer un análisis o una evaluación de riesgos sobre todos los activos. Entonces, pues bueno, la mayoría de estos marcos y estándares recalcan la importancia sobre identificar aquellos activos que se consideren críticos, que se consideren primordiales para la operación de la organización, para el mantener en movimiento ese ciclo de vida de la información, y sobre ello se hace esta evaluación de riesgos. Se identifican los diferentes factores que contribuyen al riesgo. Otro punto que tienen en común es la identificación de los riesgos, es decir, la identificación y dimensionamiento de las debilidades o vulnerabilidades, de las amenazas que están alrededor y de los sistemas de información y que pueden hacer uso de esas debilidades, la frecuencia o la probabilidad con la que esas amenazas pueden hacer uso de esas debilidades y las consecuencias o el impacto que se generaría si esa amenaza hace uso de la vulnerabilidad o conjunto de vulnerabilidades dentro de los activos de información. Bien, otro elemento en común es el tratamiento de riesgos, es decir, qué hacer con los riesgos identificados, qué vamos a hacer. O sea, no me sirve de nada dimensionarlos, tenerlos ahí, una lista del nivel de riesgo al que están expuestos, si no voy a actuar ante ello, ¿no? Em, Otro elemento que manejan todos estos marcos y estándares es la notificación del riesgo. También es importante eh, em, que se establezca a quién y qué comunicar en relación a los riesgos, en relación también al momento en el que nos encontramos dentro de este proceso de gestión de riesgos. Otro punto en común dentro de estos estándares y marcos de referencia en relación a la gestión de riesgos de seguridad de la información es el monitoreo, la revisión o la auditoría, es decir, una revisión continua de toda esta estrategia, de todo este proceso de gestión de riesgos para, pues bueno, mejorar continuamente y además reaccionar de una manera rápida y eficaz a todos aquellos cambios que puedan presentarse
en el entorno de estos factores que contribuyen al riesgo. Las amenazas no son estáticas, las amenazas van cambiando, se van moviendo conforme la propia organización va evolucionando. Van moviéndose de acuerdo pues, al mismo dinamismo que tiene la organización. Las vulnerabilidades también van cambiando de acuerdo a la misma operación de la organización. Los incidentes de la operación, los cambios dentro de la infraestructura de tecnología de la información, pues hacen que esas vulnerabilidades se hagan más grandes, se hagan más pequeñas o se abran nuevas vulnerabilidades al introducir nuevos elementos al entorno operativo. Entonces es importante mantener un monitoreo constante, una revisión constante para poder reaccionar rápidamente en identificar cómo es que esos niveles de riesgo van cambiando y reaccionar con salvaguardas ante esos diferentes cambios que se van presentando. Bien, otro punto importante es la identificación del entorno regulatorio, es decir, eh, todo aquello todas aquellas regulaciones, leyes, normativas que apliquen a la organización en relación a la seguridad de la información. Entonces, bueno, en particular, para la identificación de los activos críticos, pues bueno, esto lo podemos considerar como el punto de partida en la identificación de activos de información, ya que, como comentaba hace un momento, no es eficaz en función principalmente de los costos en la ejecución del proceso de gestión de riesgos, proteger todos los activos dentro de la organización. Es primordial que los activos críticos sean identificados para poder enfocarse en la protección sobre ellos, sobre esos activos. Un activo crítico que es afectado por la materialización de un riesgo, pues tiene el potencial de detener la operación de la organización, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido se tienen que canalizar los esfuerzos por proteger estos activos críticos. Entonces, bueno, esta identificación debe realizarse desde la perspectiva de negocio, considerando obviamente el impacto que pudiera llegar a generarse en la organización por la pérdida o degradación del activo de información sobre la organización, ¿no? Bien. Ahora, la identificación del riesgo, también como mencioné hace un momento, es el proceso de identificar, pues bueno, cuáles son las fuentes potenciales, los diferentes factores que contribuyen al riesgo. La primera o el primer factor que que voy a mencionar es la amenaza, ¿no? O las amenazas. Las amenazas son pues, todos aquellos elementos que están en el entorno, en el contexto de la organización, del sistema de información en particular, y que tienen el potencial de explotar las debilidades o las vulnerabilidades de los activos de información. Las fuentes de amenaza a considerar incluyen todas aquellas amenazas humanas que pueden ser actos involuntarios, es decir, temas accidentales, o acciones deliberadas, es decir, una persona, un colaborador, un externo, un humano finalmente, con toda la intención de hacer un daño o generar o hacer un mal uso de la información, ¿no? También, pues bueno, se deben de considerar todas aquellas amenazas naturales, inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, etcétera, que pues en algún momento, de acuerdo a las diferentes debilidades que puedan llegar a tener los activos de información, pueden llegar a afectar la información, pueden llegar a tocar alguna parte de ese ciclo de vida de la información y pues bueno, generar una consecuencia importante. Y también se deben de considerar las amenazas ambientales en relación al entorno operativo de los sistemas de información, es decir, temas de corriente eléctrica, de
aire acondicionado, de humedad, partículas suspendidas pues dentro el aire, dentro de los centros de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos tres grandes grupos de amenazas son los que deben de considerarse principalmente alrededor de esos sistemas de información, de esos activos críticos que deseamos proteger o que tenemos que proteger. ¿Sí? Perdón. Muy bien. Pues bueno, bueno, perdón, también regresándome al tema de las amenazas, cuando estamos analizando o identificando amenazas relacionadas con las personas, amenazas humanas, eh, el análisis debería incluir la identificación pues de estos entes o de estas personas. Debería también considerarse la evaluación de los motivos para constituir una amenaza para los activos de información y además los medios a través de los cuales procurarán lograr sus objetivos. Es decir, tendríamos que identificar qué los motiva para determinar, pues, obviamente, el grado de criticidad, el grado de importancia relacionado con cada una de estas personas y qué capacidad tienen para lograr el objetivo en particular, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a determinar el tamaño de esa amenaza y poderlo medir y comparar contra la vulnerabilidad que presentan los activos de información. Ok, bien. Ahora, en relación a las vulnerabilidades, ya mencionamos que las vulnerabilidades son las debilidades, o las fallas o los defectos que presentan los activos. Em, y pueden que además, al estar expuestas, pueden ser explotadas por las diferentes fuentes de amenazas. Una vez que tenemos estos dos factores, pues lo que sigue es calcular la probabilidad o la frecuencia con la que esas amenazas pueden hacer uso de estas debilidades, de esos defectos o de esas fallas que tienen los activos de información. Entonces, bueno, se debe de determinar la frecuencia de ocurrencia de una amenaza, es decir, la probabilidad con la que la amenaza puede hacer uso de una o de un conjunto de vulnerabilidades. Y este cálculo o esta estimación debería considerar tres factores. Uno es la motivación y capacidad de las fuentes de amenaza, que bueno, como mencioné hace un momentito, en las amenazas ambientales y en las amenazas naturales no existe una motivación, simplemente se presentan y pueden causar un daño, ¿no? Pero cuando hay una amenaza humana, pues existe una motivación, puede ser, obviamente hay una motivación mucho más grande cuando es intencional el uso o la explotación de una vulnerabilidad. Cuando es accidental, pues obviamente esa motivación es mucho menor, ¿no? Pero bueno, siempre cuando hay un factor humano es cuando se debe de identificar esa motivación y esa capacidad para hacer uso de la vulnerabilidad. También dentro de este cálculo de probabilidad se debe de considerar la naturaleza de la vulnerabilidad, es decir, si es un defecto, es una debilidad, es una falla, cualquier otro tema relacionado con el activo que lo hace, pues valga la redundancia, vulnerable y que lo expone a la presencia de alguna amenaza. Y también se debe de considerar en este cálculo la existencia de controles y la efectividad de esos controles actuales. Es decir, si ya existen controles, salvaguardas que se hayan implementado previamente para tratar o minimizar alguno de los factores que contribuyen con ese riesgo en particular, lo deberíamos considerar. Si el nivel de riesgo que estamos midiendo en ese elemento de configuración o en ese activo de información en relación a ese conjunto o a ese
de factores que contribuyen con el riesgo es todavía muy alto y está por arriba del nivel de tolerancia, del apetito de riesgo que tiene la organización, quiere decir que ese control o no está bien configurado o no está totalmente explotado o no es un control adecuado para ese riesgo. Entonces, debe de hacerse, debe de gestionarse de manera que pues, el control o se mejore o se elimine o se complemente con otro control. Un control mal utilizado, un control no efectivo, puede abrir otras brechas de seguridad de la información no identificadas en el análisis previo y por lo tanto hacer vulnerable a la organización. Bien. Entonces, bueno, es importante que siempre en esta evaluación de riesgos se identifiquen los controles que ya existen previamente implementados. Muy bien. Pues bueno, ahora ya tenemos tres componentes o tres factores que nos ayudan a identificar el nivel de riesgo en un activo de información. Ya identificamos amenazas, ya identificamos vulnerabilidades y se realizó el cálculo de la frecuencia o la probabilidad con la que esa amenaza puede hacer uso de esa vulnerabilidad o conjunto de vulnerabilidades. Ahora, en el supuesto de que esa amenaza haga uso de esa vulnerabilidad, pues va a generar una consecuencia, a crear un impacto dentro de primero en la información, en el sistema de información y por consecuencia en la organización en general. Entonces, bueno, es importante que se prioricen los niveles de impacto asociados con la importancia de los activos de información. Es decir, si tenemos activos de información que ya definimos como críticos y hay un riesgo que se materializa sobre ese activo de información, pues la importancia de ese impacto o la priorización para atender ese impacto es mucho mayor que la materialización de un riesgo sobre un activo que es menos crítico, ¿no? Bien, entonces es importante priorizar los niveles de impacto asociados con la importancia de los activos de información basándonos en una evaluación ya sea cualitativa o cuantitativa de la criticidad de los activos. Entonces, este es otro punto importante cuando se identifican los activos de información que estarán dentro del alcance de nuestro proceso de gestión de riesgos. Em, este paso, o en este paso se determina el impacto potencial de la amenaza sobre los activos de información y se establece la magnitud del impacto y que, bueno, aquí como ejemplo podemos usar una escala cualitativa, alto, medio, bajo, pero obviamente tendríamos que definir los criterios pues definir correctamente y completamente qué significa un impacto alto, qué significa un impacto medio, qué significa un impacto bajo, para evitar que cuando apliquemos este criterio, pues haya ambigüedades o haya temas de interpretación al aplicar la escala, ¿no? Entonces, siempre que se utilicen escalas cualitativas, tendremos que definir lo mejor posible todos los criterios que nos permitan pues asignar la escala correcta a cada situación, ¿no? Y en diferentes momentos. Cuando utilicemos escalas cuantitativas, que es complicado porque necesitamos datos históricos, necesitamos información que sea comprobable, pues obviamente ahí los niveles de impacto pues serán más cerrados. Generalmente, cuando se utilizan escalas cuantitativas para medir el nivel de impacto, este nivel de impacto va asociado principalmente con pérdidas financieras, ¿no? Entonces, esas escalas están dadas en rangos de pérdidas monetarias. Bien. Entonces, bueno, el impacto es importante cuantificarlo,
porque a partir de este nivel de impacto, o con ayuda del resultado de esta medición del nivel de impacto y obviamente el resultado final del nivel de riesgo al que están expuestos los activos, se tendrán que priorizar las actividades a realizar para tratar y establecer salvaguardas para proteger la información relacionada. Bien. Muy bien. Pues bueno, ahora, el nivel de riesgo se calcula en función de la probabilidad de que una amenaza haga uso de una vulnerabilidad y la magnitud del impacto o de las consecuencias que eso generaría. Pero además, para hacer, digo, la fórmula universal y que todo el mundo conocemos en relación al cálculo del riesgo, es probabilidad por impacto, ¿no? Bueno, algunas metodologías que por ahí existen usan fórmulas diferentes, pero al final la fórmula es una relación de estos componentes o de estos factores que he estado mencionando. Pero bueno, para hacer esta determinación del riesgo, es importante que también coloquemos o también consideremos la efectividad de los controles existentes para tratar los riesgos. Es decir, esta gestión de riesgos es un proceso iterativo, no es un proceso que se haga una sola vez. Entonces, bueno, si la primera vez que lo realicemos, pues obviamente no sabemos si existen controles. Lo más probable es que no hayan controles implementados relacionados con los riesgos que estamos identificando, pero para las siguientes iteraciones seguramente ya habrá controles implementados, resultado de las iteraciones anteriores en la gestión de riesgos. Entonces, para hacer este cálculo del riesgo, tenemos que considerar la efectividad de los controles existentes para tratar estos riesgos. ¿Sí? Bien, perdón. Ok, pues bueno, en relación a esta determinación del riesgo, pues existen diferentes herramientas que pueden contribuir con la identificación del nivel de riesgo y cada una de estas herramientas cubre objetivos específicos con sus propias ventajas y desventajas. Es recomendable utilizar una combinación de estas herramientas para tener un resultado pues, más integral, más completo, y que además ese resultado esté lo más apegado a la realidad en nuestro ambiente operativo. Entonces, bueno, aquí nada más como ejemplo, algunas de estas herramientas que nos ayudan en la identificación de riesgos. Tenemos, por ejemplo, lluvia de ideas, ¿no? Que bueno, una lluvia de ideas es como un punto inicial, un punto de partida que nos puede ayudar, primero que nada, a identificar los activos críticos relacionados con nuestros sistemas de información que además pues deseamos proteger, ¿no? La lluvia de ideas también nos ayuda en la definición o en la identificación de amenazas que están en ese entorno de ese sistema de información. Tenemos otra herramienta llamada FODA, que bueno, básicamente es un análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas alrededor de nuestro sistema de información. Y pues como el nombre no lo dice, este análisis nos va a ayudar principalmente a identificar vulnerabilidades y amenazas. Otra herramienta es el PESTEL. También es un análisis de factores políticos, económicos, sociales, ambientales y legales, que bueno, al final también nos ayudan a identificar amenazas, principalmente amenazas, y probablemente por ahí podamos determinar ciertas debilidades en algunas partes de nuestro sistema de información. Otra herramienta son las entrevistas que están dirigidas principalmente o entrevistas que tendremos que aplicar principalmente con los dueños o los responsables de los activos de información críticos
y que nos ayudarán a determinar pues, la mayor parte de los factores que contribuyen con el riesgo, ¿no? Estos dueños de los activos de información, pues tienen conocimiento de las amenazas, de las vulnerabilidades o debilidades en relación a los activos de información que están bajo su responsabilidad. Nos pueden ayudar también a determinar la probabilidad con la que esas amenazas puedan hacer uso de la vulnerabilidad y hacer un cálculo de las consecuencias que esto pudiera llegar a generar. Tenemos también el método Delphi, que es un método de predicción que algunas veces utilizado o generalmente utilizado en temas de gestión de problemas, pero en el contexto de la seguridad de la información nos puede ayudar a determinar la probabilidad de que una amenaza haga uso de una vulnerabilidad. Em, Otro método que es el método Ishikawa, también es generalmente utilizado en temas de gestión de problemas para encontrar la causa raíz de los problemas, pero bajo el contexto de la seguridad de la información puede contribuir con la identificación de amenazas y vulnerabilidades. Otra herramienta es los 5 porqués, que pues, puede utilizarse para identificar, pues bueno, principalmente amenazas y vulnerabilidades, los efectos pues, de que una amenaza y una vulnerabilidad haga uso de una vulnerabilidad, es decir, nos ayuda a identificar consecuencias o impactos, pero también si nos vamos al inicio del proceso, los 5 porqués nos puede ayudar a determinar pues aquellos activos que son críticos dentro de los sistemas de información. Otra herramienta es el BIA o Business Impact Analysis o análisis de impacto en el negocio, que pues bueno, el nombre no lo dice, nos ayuda con la identificación del impacto que pudiera tener la materialización de ciertos riesgos. Y por último tenemos una herramienta muy importante que es el pen testing, que apoya obviamente en la identificación de vulnerabilidades, en la identificación de brechas de seguridad de la información, que esto es a partir del uso de herramientas especializadas de software que nos ayudan a simular diferentes tipos de ataques, a explotar diferentes vulnerabilidades de los activos de información y de esta manera determinar el nivel de exposición que tienen estos componentes. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son ejemplos únicamente, no son todos, son simplemente algunos de las herramientas que se utilizan normalmente para identificar ese nivel de riesgo. Bien. Bien, ahora, una vez que tenemos identificado ese nivel de riesgo, pues bueno, lo que sigue es qué hacer con él, ¿no? Este, eh, el tratamiento del riesgo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos niveles de riesgo identificados en los diferentes activos de información? Entonces, bueno, en esta actividad planificamos, implementamos pues todas aquellas acciones que nos ayuden a llevar el nivel de riesgo a un nivel de riesgo medido a un nivel de riesgo aceptado por la organización. Entonces, pues bueno, aquí la aceptación, perdón, esta actividad se basa principalmente en la planificación, en la identificación del mejor curso de acción, ¿no? Del mejor eh, camino factible, disponible para llevar ese nivel de riesgo a un nivel de riesgo aceptado. También, pues bueno, este tratamiento de riesgo tiene que ver con la aceptación del riesgo actual, si es que ese riesgo actual está por debajo, en primera instancia, está por debajo del nivel aceptado o el nivel de apetito de riesgo que tiene la organización, o bajo ciertas circunstancias, los niveles de riesgo identificados pueden ser aceptados, ¿no? También incluye la gestión activa del riesgo, es decir, el monitoreo constante, el continuo,
la revisión de los diferentes factores que contribuyen con el riesgo y poder reaccionar ante cualquier cambio. La observación de los cambios, de las características o factores que contribuyen con el mismo, amenazas, vulnerabilidades, probabilidades, impacto, y una mayor investigación sobre el riesgo hasta que se sepa lo suficiente para aplicar adecuadamente una de las alternativas de tratamiento de riesgos definidas. Bien, entonces, eh, se debe de especificar pues el mejor curso de acción para mitigar la probabilidad de que la amenaza haga uso de la vulnerabilidad y reducir el impacto de que se pudiera generar en caso de que esto se presente, ¿no? En caso de que el riesgo se materialice. Entonces, pues bueno, la mitigación del riesgo es uno de los cursos de acción que podemos tomar y se basa en priorizar, evaluar e implementar los controles apropiados para reducir los riesgos a un nivel aceptable. Es decir, esos controles van a actuar sobre alguno de los factores que contribuyen con el riesgo, es decir, sobre las vulnerabilidades, sobre la probabilidad, sobre el impacto, etcétera. Em, la implementación del mejor curso de acción pues puede variar obviamente dependiendo de la organización y de los factores que contribuyen con el riesgo. Bien. Entonces, pues bueno, en este sentido existen diferentes tipos de controles. Algunos son controles técnicos que tienen que ver con hardware, software programas dentro de los equipos informáticos. Controles no técnicos como políticas, procedimientos, procesos, etcétera. Controles preventivos que nos ayudan a evitar que la amenaza haga uso de la vulnerabilidad y también, pues bueno, listas de verificación que nos ayuden a corroborar o a verificar el cumplimiento sobre ciertos requisitos de seguridad de la información. Bien. Ahora, las estrategias para el tratamiento de riesgos que manejan o que exponen la mayoría de los estándares y marcos relacionados con la gestión de riesgos hablan sobre evitar o eliminar el riesgo. Eliminar el riesgo es complicado, bueno, hay formas de eliminar el riesgo, pero implican cuestiones drásticas dentro de la organización, ¿no? Es eliminar un riesgo implica cambiar de actividad, por ejemplo, ¿no? O evitar el riesgo, pues bueno, finalmente no utilizar cierta tecnología o cierto componente, cierto activo de información para que ese riesgo no esté presente, pero habrá otros riesgos inherentes al otro activo que utilicemos. Otra estrategia de tratamiento es reducir o mitigar el riesgo, que es lo más común que haremos. Otra estrategia es transferir o compartir, como por ejemplo hacer uso de un seguro, por ejemplo, para compartir las consecuencias principalmente financieras de la materialización de un riesgo. Y la otra estrategia es la aceptación del riesgo, ¿no? Cuando ese riesgo cumple los criterios de aceptación de riesgo, cumple con el nivel de apetito de riesgo establecido por la organización o por algún otro factor en un contexto muy puntual que permita esa aceptación del riesgo. Bien. Em, Bien, pues bueno, otro de los puntos importantes es la, la comunicación o intercambio de información acerca de los riesgos, que bueno, esta es una actividad realmente importante que va a permitir tomar decisiones a todas aquellas partes interesadas pues, en la exposición al riesgo sobre los activos de información y esta toma de decisiones, pues bueno, permitirá decidir cómo tratar los mismos. Entre la información relacionada con los riesgos a comunicar y bueno, esta notificación y comunicación de riesgos se hace a lo largo de todo el proceso de gestión de riesgos. Tiene que ver principalmente con la comunicación sobre la existencia de los riesgos, la comunicación sobre la naturaleza de los mismos, la forma en la que se materializan los mismos, la probabilidad, la severidad del tratamiento y la aceptación de los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, esta notificación o comunicación es importante para que todas las partes interesadas
estén conscientes del nivel de exposición y se puedan tomar decisiones adecuadas en tiempo y forma en relación a los mismos. Bien, ahora, la comunicación de los riesgos debe realizarse para pues proporcionar un aseguramiento del resultado de la gestión de riesgos, para recolectar información de riesgos, es decir, desde el inicio del proceso, pues esa comunicación o esa interacción con las diferentes partes interesadas es importante para poder definir y establecer un nivel de riesgo, para compartir los resultados de la valoración de riesgos y para evitar o reducir tanto la ocurrencia como las consecuencias en las brechas de seguridad de la información. Bien, ahora, para poder realizar esta actividad adecuadamente, deberíamos dar respuesta a un conjunto de preguntas que, bueno, aquí se muestran algunas. No es una lista enunciativa más no limitativa, como en las licitaciones, pero pues bueno, deberíamos saber quién debe de tener conocimiento de los riesgos, quién debe tener conocimiento de los incidentes, quién debe tener conocimiento de las amenazas que se presentan, qué información debe intercambiarse, cómo se realiza el intercambio, a quién le debo de comunicar, cuáles son las restricciones del intercambio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, deberíamos establecer un plan de comunicación en las diferentes etapas de este proceso de gestión de riesgos. Bien. Eh, pues bueno, ahora, en relación al monitoreo, a la auditoría o la revisión constante, pues en una estrategia de gestión de riesgos es necesario el monitoreo y revisión constante, principalmente para asegurar que básicamente que los cambios en los patrones, perdón, que los cambios en los factores que contribuyen al riesgo estén identificados y se pueda reaccionar ante ellos, ¿no? Es decir, si una amenaza surge, poder identificar el nivel de riesgo, bueno, primero la probabilidad de que esa amenaza nueva haga uso de una vulnerabilidad existente y qué consecuencia puede tener, ¿no? Entonces, pues bueno, al final debe haber un monitoreo constante, continuo, para poder reaccionar de una manera rápida ante esos cambios y estar siempre eh, pues protegiendo los activos con las salvaguardas adecuadas. También es importante identificar el entorno regulatorio y legal eh, en, en- en relación a los sistemas de información, en relación a la organización. Y temas regulatorios o legales, obviamente, tienen que ver con aquello que afecte la forma en la que se trata o se establecen los requisitos para la seguridad de la información. Entonces, pues bueno, este entorno regulatorio legal este, puede incidir directa o indirectamente en la gestión de riesgos de seguridad de la información, estableciendo requisitos muy particulares para lo mismo. Entonces, en este sentido, se deben de conocer, pues, cuál es el marco regulatorio que aplique a la organización, qué leyes deben seguirse y qué requisitos de seguridad de la información imponen estas leyes o estas regulaciones. Bien, muy bien. Ahora, para cerrar las brechas identificadas, ya vemos que es importante establecer un conjunto de medidas, de salvaguardas, controles finalmente, que nos permitan tratar los diferentes factores que contribuyen con el riesgo. Las brechas de seguridad de la información se cierran por medio de la implementación de un plan de tratamiento de riesgos, es decir, el establecimiento de una estrategia para tratar esos riesgos y principalmente definiendo un conjunto de controles que ayuden a mitigar alguno de los factores que contribuyen con el riesgo, alguno o varios de los factores que contribuyen con el riesgo. Y esto obviamente tiene que tomar en cuenta los controles existentes. En los controles existentes se deben verificar, pues obviamente, el nivel de eficacia de los mismos y pues
identificar si un control está mal implementado, pues estar conscientes de que ese control puede generar otras brechas de seguridad de la información que deberíamos considerar dentro de este plan de tratamiento de riesgos. Ahora, si se determina que un control implementado, existente, no es eficaz, es decir, que es innecesario un control que probablemente sea redundante, pues se deben de tomar decisiones en relación a qué hacer con ese control. En algunos casos pudiera llegar a definirse que el control tiene que ser eliminado, tiene que ser sacado de ese ambiente operativo. Para esto se deben de tomar en cuenta, pues obviamente el entorno, el contexto en el cual está implementado este control y se deben de tomar en cuenta obviamente factores de costo, ¿no? Entonces, bueno, al final un control que no funciona adecuadamente, pues puede ser un generador de brechas de seguridad de la información. Pero para eliminarlo, eh, 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 se tiene que hacer todo un estudio, todo un análisis alrededor de la implementación de ese control, ya que puede haber controles que estén influenciados mutuamente, dependencias entre controles. Puede haber controles redundantes que al eliminar uno, pues se abra una brecha de seguridad importante. Y pues bueno, en algunos casos pudiera ser más barato dejar controles redundantes o controles innecesarios en el ambiente operativo que quitarlos, ¿no? Entonces, al final, esta decisión es relevante, es importante y tiene que tomar en cuenta pues, principalmente esos factores de costo que están alrededor del mismo. Bien, entonces, bueno, durante la selección de controles o al definir controles que ayuden a mitigar los riesgos identificados, es importante considerar los costos de adquisición, implementación, administración, operación, monitoreo, mantenimiento de los controles. Y esto compararlo contra el valor de los activos de información que se pretende proteger y además pues el valor financiero o el costo estimado que resultaría en la consecuencia, en el impacto, ¿no? Es decir, de la explotación de una amenaza haciendo uso de una vulnerabilidad. Si ese control o si la suma de estos costos resulta ser mayor que, que el valor financiero del activo y de las consecuencias de la materialización del riesgo, pues ese control no es viable y debería buscarse alguna otra alternativa, ¿no? Bien. Pues bueno, al planear controles que ayuden a mitigar los riesgos identificados, se deben considerar las habilidades especializadas que puedan requerirse para implementar dichos controles o modificar los existentes. También se deben de tomar en cuenta todas aquellas restricciones que existan al seleccionar controles para su implementación. Algunas restricciones pueden estar relacionadas con el tiempo, con temas financieros, con temas técnicos, con temas operativos, culturales, ambientales, legales, personales, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas restricciones son importantes tomarlas en cuenta porque al final van a hacer que, eh, pues que se facilite o se complique la implementación y operación del control. Y en ese sentido, limitar la eficacia del control al tratar el riesgo relacionado. Muy bien. Pues bueno, ya casi por terminar. em, Para que la estrategia de gestión de riesgos sea efectiva, se debe verificar regularmente que los criterios utilizados para evaluar los riesgos y todos sus elementos sigan siendo válidos. Sí, debemos de establecer un monitoreo constante, una revisión continua de toda esta estrategia y de todos los pasos que se siguen dentro de la estrategia de gestión de riesgos. Em, y pues bueno, en este sentido, la actividad de monitoreo y revisión
debe tomar en cuenta pues el contexto jurídico y medioambiental en el cual se está el sistema de información que forma parte del alcance de esta gestión de riesgos, el contexto de la competencia, el enfoque de evaluación de riesgos, el valor y la categorización de los activos y diversos criterios como las consecuencias o impactos, las probabilidades de materialización del riesgo, la evaluación y la aceptación de los riesgos. Entonces, pues bueno, en general, este proceso de gestión de riesgos es un conjunto de actividades que deben de tomar en cuenta pues todo el contexto alrededor de esos sistemas de información y pues implementar este proceso en un ciclo, ¿no? Este es algo que tiene que ejecutarse de manera periódica, de manera constante y reaccionar ante cualquier cambio pues en esos factores que contribuyen a los diferentes riesgos. Bien, muy bien. Bueno, pasemos ahora a la sección de preguntas. No sé si hay alguna por ahí, Miriam o Eric. Sí, nos pregunta Diana que dentro de una organización, ¿cómo se define el apetito de riesgo? Adicional, las matrices de riesgos y controles que se validan dentro de un proceso, ¿cómo se pueden estandarizar? Ok, pues bueno, aquí cada organización, como mencioné, define ese nivel de apetito de riesgo y va a depender mucho de la metodología, del camino que estén siguiendo para identificar el riesgo. Es decir, a lo que quiero llegar es que al final, dependiendo de la metodología que utilicemos, vamos a obtener pues un listado, o vamos a tener, perdón, un rango de valores relacionados con el riesgo. Puede ir de 1 a 10, de 1 a 100, de 5 a 20, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese rango de valores, la organización tiene que identificar qué amenazas utilizando vulnerabilidades con cierta probabilidad y generando una consecuencia, es decir, esa combinación me va a dar un valor dentro de ese rango que la metodología me dé. ¿Qué combinación de ello es aceptable para la organización? ¿Hasta dónde puedo permitir, ¿no? O sea, ¿qué nivel de consecuencia estoy dispuesto a afrontar? Entonces, en función de eso, de acuerdo a esa escala y a ese rango de valores, la organización tiene que definir, bueno, hasta aquí acepto, es decir, si mi escala va del 1 al 10, la organización puede decir 3 es lo máximo. De 3 para arriba, tenemos que actuar forzosamente para tratar los riesgos que aparezcan por encima de este nivel y los que sean iguales o estén por abajo, podemos tolerar, ¿no? O sea, es decir, una consecuencia generada por la materialización de un riesgo que me genere este nivel de riesgo, lo puedo afrontar. Pero bueno, no puedo decirte que exista una manera de estandarizarlo. Cada organización tiene que definirlo de acuerdo al entorno en el que están midiendo los riesgos, ¿no? Nos preguntan qué tan estrecho puede ser el rango de error al implementar la gestión de riesgos en empresas pequeñas. ¿Qué tan estrecho debe ser la Puede gestión? ser el A ver, rango de error. el rango. Ok. Pues bueno, deberíamos buscar que ese rango de error sea lo menor posible, ¿no? Pero ese rango de error va a depender de la información que tengamos disponibles para establecer pues nuestra medición de riesgos, ¿no? Es decir, si vamos a utilizar una metodología que utilice escalas cualitativas, pues esas escalas cualitativas pueden ser muy abiertas, muy ambiguas, o las podemos llevar con la definición de un conjunto de criterios a un tema más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, si usamos escalas cualitativas muy abiertas, donde pues no sé, mis valores para el impacto es alto, medio y bajo, y no defino qué es alto, medio y bajo,
o no lo trato de llevar o asociarlo con un tema cuantitativo, entonces mi rango de error pues puede ser muy, muy grande, ¿no? Entonces, el rango de error lo vamos a disminuir en la medida en la que podamos asociar esas escalas cualitativas con valores reales, con valores históricos en relación a incidentes o estadísticas, etcétera, dentro de la organización. Ok. Pedro nos pregunta que cuál es el mejor formato para introducir los riesgos, las amenazas. El mejor formato, digo, no sé si entiendo bien la pregunta, pero pues, bueno, creo yo que a menos que ahorita nos aclaren un poquito más por dónde va el objetivo de la pregunta, pero creo yo que así como lo estoy entendiendo, que pues eso va a depender de la metodología que utilicemos, ¿no? Hay metodologías que, por ejemplo, para calcular la probabilidad, introducen otros factores que nos permiten ser más granular en el cálculo de esa probabilidad y acercarnos, a pesar de ser una metodología cualitativa, acercarnos más a un valor real en la medición del riesgo. En cuanto al formato, pues digo, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pues podemos hacerlo en una lista, una tabla de Excel, en una herramienta automatizada, digo, no sé si a eso se refiera, ¿no? Ok. em, Nos preguntan que en qué cursos se pueden capacitar para poder continuar en este sector de la gestión de riesgos. Ok, pues bueno, hay varios cursos y no sé si sea parte de lo que se vaya a dar como mensaje al final. Pero, por ejemplo, Global Links tiene un catálogo muy amplio de cursos, entre los que se incluyen varios relacionados con la gestión de riesgos. Hay cursos relacionados con, por ejemplo, la implementación de la norma ISO 27005, que es pues, la gestión de riesgos aterrizada a la seguridad de la información en relación a un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la ISO 27001. Hay cursos relacionados con la ISO 31000, que es donde se expone el proceso más general y eh, pues cómo es que ese proceso se puede aplicar en diferentes contextos, no nada más a la seguridad de la información. Hay cursos específicos más técnicos en relación al pentest, a la identificación de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Digo, no sé si ahorita veamos un poquito más de detalle de ello. Agradecemos tu participación, Luis. Gracias por tu tiempo y conocimiento y esperamos tener tu participación en próximos webinars. En nombre de Global Links, agradecemos a todos y todas por su participación, tiempo y asistencia. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como Global Links México y estén atentos a nuestros próximos eventos y webinars. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos.